Claramente nos acercamos a ti, rendidos a tus pies, cautivos de tu amor. Excelente inicio de semana, hoy lunes 5 de diciembre. Vamos a continuar con nuestro estudio devocional en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 13 al 27, llevando por título Enseñanza que trasciende. Así dice la palabra de Dios. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros erráis muchos. Enseñanza que trasciende. Vamos a estar analizando 3 elementos que aprendemos en este pasaje, siendo el primero, no basta con saber. Para este momento, recordemos que el Señor ya había sido intervenido por los sacerdotes, los saduceos y los principales ancianos, pero ellos no habían podido con Jesús. Es por eso que ahorita llegan los refuerzos, llegan los fariseos y los herodianos, llegan otros. En el Evangelio de Mateo dice que llegaron los discípulos de los fariseos, pero que también estaba este grupo. Pero dice que buscaban alguna forma de encontrar falla en lo que Jesús decía. El versículo 14 nos dice viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Ellos sabían sobre Jesús y también sobre su testimonio, porque les dice, sabemos que tú dices la verdad, pero que tampoco te dejas llevar por lo que te diga la gente. O sea, no le tomas importancia, sino que te mantienes firme. Continúa, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y de ahí le plantean una pregunta. En este momento vemos que estas personas entendían la labor que Jesús hacía, entendían la labor que Jesús estaba haciendo. Bueno, tenían conocimiento, mejor dicho, tenían conocimiento, porque le dijeron, sabemos, el saber es diferente a conocer. Nosotros sabemos que, un ejemplo, que México tiene 32 estados, pero es diferente conocer que ciudades, municipios e incluso atractivos o incluso pueblos mágicos conforman cada uno de los 32 estados. Nosotros tenemos una información, pero no conocemos a detalle la información. Es el mismo caso. Ellos sabían que Jesús estaba enseñando, ellos sabían que Jesús estaba dando una nueva enseñanza para ellos, aunque era la verdadera enseñanza. Ellos sabían nada más, pero no conocían realmente. Pero ellos dentro de su saber entendían que el Señor hablaba con la verdad, los confrontaba, pero que también
se mantenía íntegro a sus enseñanzas y que dentro de sus enseñanzas estaba predicar con respecto al Evangelio, la verdad de Dios. Y le plantean una pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Recordemos que el Imperio Romano estaba sobre este momento. ¿Y por qué le plantean esta pregunta? Recordemos quiénes llegaron. Llegaron los fariseos, que ellos estaban en contra del Imperio Romano, pero también llegaron los herodianos. Los herodianos eran partidarios de Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca era como el representante del Imperio Romano ante el pueblo judío. Era meramente una marioneta. Entonces, quería ver si estaban de acuerdo con el Imperio Romano o si estaban de acuerdo con los judíos que no estaban de acuerdo con el Imperio Romano. O querían ver si eran contracultural Jesús y les decía: levántense en armas. No. Quería probar de esta manera a Jesús. Querían tentarle. Y vemos el versículo 15 dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Ellos sabían nada más de las enseñanzas de Jesús, no las conocían. Ellos tenían una información, pero nunca la habían estudiado. Esto demuestra que nada más había hipocresía y falsedad en sus corazones. No solo se trata de que nosotros sepamos lo que dice la Biblia, no solo se trata que nosotros recordemos de que, sí, en un versículo dice esto y ya. No solo se trata de eso, sino se trata de conocer realmente la palabra, estudiarla, aplicarla, profundizar, compartirla, dar testimonio, así como el Señor, porque le dice: sabemos que eres hombre veraz, que no te dejas llevar por ninguno y que enseñas el camino de Dios. Dar testimonio, conocer realmente, no solo saber, sino conocer, experimentar y predicar la palabra. Esto nos lleva al segundo punto. Cumple ante la autoridad civil. Le llevan la moneda y le dice, ahora les pregunta: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. En este momento se podría estar refiriendo a el emperador Tiberio, porque de acuerdo a la moneda había una inscripción en la que decía: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, en un lado, y después en el otro lado decía: sacerdote principal. Entonces, esto era lo que decía la inscripción dentro de la moneda. Entonces ellos identificaban que era el César, el mayor regente del Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que le contesta el Señor? Les responde: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Le respondió tanto a los herodianos como a los fariseos. ¿Por qué? Porque en ese momento dad se traduce como paguen lo que deben. Y pagar lo que deben ante el Estado se le conoce como los impuestos. Es bueno, es de buen testimonio, es de un creyente verdadero pagar tributos, pagar los impuestos. Entonces, hermanos, escucha, si alguno aún no ha pagado los impuestos a principio de año, creo que aún dan descuentos. No es proselitismo esto, nada más es algo bueno, lo que el Señor nos mandó: pagar tributo, corresponder, atender a lo que está dentro del orden que nos piden las autoridades civiles. Obviamente, si nos piden negar nuestra fe, ahí no vamos a consentir. Pero en estos requerimientos que no sobrepasan la autoridad bíblica, debemos de corresponder. En ese momento les estaba diciendo: paguen el tributo, paguen el impuesto, obedezcan. Entonces, así como obedecen a las autoridades civiles, obedezcan ante Dios. La misma obediencia. Deben de ser íntegros en todas las esferas en las que se desenvuelven. Y ellos se maravillaban nada más. Pero después llegan otras personas, llegan un tercer grupo, los saduceos. Esto nos lleva a nuestro tercer punto: una resurrección que no podemos ignorar. Los saduceos se caracterizaban por no obedecer las enseñanzas de los fariseos ni las cargas que los fariseos imponían. Ellos nada más se guiaban por el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ellos le plantean un caso. Un caso que para ellos era como que imposible de resolver, principalmente porque ellos no creían en la resurrección.
Eso es un punto determinante en esta conversación. Entonces le plantean un caso que dice que en la ley, si en una familia había hermanos y un hermano, un ejemplo, el hermano mayor se casaba y este fallecía antes de tener hijos, pues el hermano menor se tenía que casar con la esposa de su hermano y le tenía que levantar descendencia. Esto para que el nombre de su hermano no terminara, no se perdiera, sino que hubiese descendencia. Esto con el fin de cuidar las generaciones. Son cuestiones de la ley que el Señor puso para el pueblo de Israel, en este caso específicamente. Y le plantean a Jesús una cosa toda loca, por así decirlo. Había 7 hermanos, el primero se casó con una mujer, de ahí falleció y el siguiente le tenía que levantar descendencia. Y de ahí fallecieron consecutivamente, de manera rara, fallecieron todos. Entonces le preguntan al Señor en el versículo 23, todavía truculenta su pregunta, porque ellos no creían en la resurrección. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Imagínense qué pregunta tan sin sentido, incluso para ellos, pero nada más el afán de querer molestar. Pero ellos estaban ignorando completamente algo. Y estaban demostrando algo, que no conocían la palabra, que no conocían la escritura, ni siquiera la ley, y que no conocían, que no aprendían con respecto del poder de Dios, y no creían en el poder de Dios, a pesar de que estaban sustentándose en la ley. Algo triste. Y eso es algo de cuidado. No nos debemos encontrar en la misma situación de decir, yo creo en Dios, yo sé sobre Dios, pero dudo de su poder. Dudo de que pueda apoyarme en esa situación si oro con fe. Dudo de que pueda tener fe. O sea, cosas que nosotros decimos, cree, confía en el Señor, Él va a hacer. Pero la mentalidad humana dice de que, pero ¿por qué voy a confiar? ¿Por qué esto? Y empezamos a poner peros. No seamos como los saduceos. De manera que el Señor le responde en el versículo 25 que cuando resuciten los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. El matrimonio es una institución por parte de Dios, es una muestra de cómo va a ser Cristo con su iglesia. Esto lo podemos constatar en las cartas del apóstol Pablo. Entonces, al momento de estar en la gloria, al momento de estar con Dios, Dios va a ser más que suficiente. Es por eso que en Efesios el apóstol Pablo dice, sométanse unos a otros en el amor del Señor. Y le dice, Cristo es la cabeza del hombre. Y así como el hombre es la cabeza de la mujer, cada uno debe de someterse, la mujer al hombre y el hombre a Cristo. Y cada uno debe de mostrar, debe de dar a conocer que es creyente. De esta manera, cuando nosotros estamos enfocados en obedecer al Señor, nuestro objetivo va a ser cada día agradarle. Y al momento de estar en la gloria, vamos a estar disfrutando de lo que nosotros deseábamos conocer. Es por eso que nos dice, no se van a dar en casamiento, no se van a casar. Ya no va a existir eso, sino que nuestro sustento, vamos a estar plenos en Dios, en la resurrección. Es por eso que les contesta esto. Les responde esto y aparte les trae luz con respecto a la resurrección. Les dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? O sea que en la ley dice, cuando Dios le habló en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. De manera que les contesta, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. No quiere decir que los patriarcas sigan vivos, sino que su esperanza estaba en un Dios vivo, en un Dios que en determinado momento los iba a resucitar, los va a resucitar. Primera de Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron.
es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Nuestra esperanza debe estar en Jesús. Entonces, de esta manera, el Señor les responde a tres grupos: a los saduceos, a los herodianos y a los fariseos. ¿Y qué aprendemos de todo esto? No basta solamente con saber, debemos de conocer, debemos de dar testimonio, debemos de esforzar por entender la palabra de Dios en la medida que el Señor nos lo permita y llevarlo a la práctica, que es lo más importante, dar testimonio de esta enseñanza. Posterior a ello, cumplir con nuestras autoridades civiles, siempre y cuando no invaliden nuestros principios bíblicos ni la enseñanza. Y después, nuestra esperanza está en Cristo, que es la resurrección, es la consumación de la enseñanza, y debemos de aplicar el principio bíblico. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Dios les bendiga. Cada mente nos acerca.